Ahí está. Bienvenidos a la actividad. Nosotros desde el 7 de octubre venimos haciendo distintas actividades, tanto en Zoom como en persona. Empezando el mismo 7 de octubre, reconozco incluso algunos de ustedes estaban presentes en esa actividad que hicimos en ese día difícil de olvidar, eh, a pocas horas de enterarnos de lo que había pasado, si no me equivoco, a eso de las 3 de la tarde, hicimos una entrevista con Darío Teitelbaum, y en ese momento no sabíamos qué esperar, no sabíamos si la gente iba a proyectar, y nosotros mismos no entendíamos qué es lo que estaba pasando, y bueno, se conectaron, se anotaron en realidad 750 personas en su momento, y en su momento dijimos que era una actividad que preferíamos no tener que hacer nunca, y eso aplica para esta también. Pasaron 4 meses difíciles, 4 meses que se sienten como mucho más tiempo, y a pesar de lo difícil y lo incómodo de la circunstancia, hacemos esta actividad porque creemos que es necesario sostener este tipo de espacios colectivos de análisis, intercambio de ideas, por más difícil e incómoda que sea la realidad, porque creemos que es necesario construir comunidad en este sentido y es importante que circulen las palabras y las ideas sobre cómo salir de esta situación. No quiero empezar el panel sin expresar nuestra solidaridad de parte de las instituciones que organizan esta actividad, Meretz Argentina, Ayom El Hatzair, Tzavta Usina Cultural y el periódico Nación. Queremos expresar nuestra solidaridad con las 136 personas todavía en cautiverio ilegal en la Franja de Gaza en este momento, con sus familiares y con sus seres queridos, y seguimos exigiendo su devolución a sus casas donde corresponde que estén. Y continúo también agradeciendo a todos ustedes por estar acá presentes en Zoom, también quienes van a ver esta actividad con posterioridad, en diferido, cuando la subamos a las redes sociales, a YouTube como siempre. Y agradezco especialmente a nuestros panelistas que voy a pasar a presentar. Empiezo presentando a Moshe Rosen, con quien vamos a hablar primero. Moshe es miembro del Kibbutz Nir Yitzhak, está ubicado en la frontera de Israel con la Franja de Gaza. Estudió historia en la Academia Sapir y en la Universidad Ben Gurión. Fue emisario, Sheliach, en Argentina del Movimiento Educativo Mundial Ayom Beratzair entre los años 2006 y 2009. Ahí tuve el gusto de conocerlo. Doy fe de que es una gran persona. Y es activista en proyectos por la convivencia regional árabe-israelí. Moshe va a hablar en especial de su experiencia el 7 de octubre, donde él estaba en su kibutz en Yitzhak. Está también como panelista Valeria Levin, educadora, trabaja en Moishe House, una organización que nace en Estados Unidos para fundar casas de jóvenes líderes que promueven vida cultural judía. Valeria también trabaja en BAMA como directora de Masvirim, que es un programa de estudios del Holocausto, desde una perspectiva multidisciplinaria. Fue invitada a ser parte de la delegación Hasakim Beyahad y como parte de esa delegación pudo visitar algunos de los lugares que jamás atacó el 7 de octubre. Ella va a compartir sus impresiones del viaje, algunas fotos y algunas observaciones a partir de lo que vivió hasta hace muy poquito en Israel. Y nuestra tercera panelista es Sol Rudman, que es Bogeret en Ayom Hatzair, fue madrijá durante el año 2022, fue coordinadora de un grupo, y en el año 2023 viajó a Israel para ser parte del programa Shnat Akshara. Este año va a ser estudiante en Melamed, el terciario para nivel primario, enfocado a docentes de estudios judaicos, así que mucha suerte con los estudios, Sol. Sol estaba en Israel el 7 de octubre y, bueno, como parte de esa jornada, perdió a sus tíos en el ataque al Kibbutz Jolit, y Sol va a también compartir su experiencia y, bueno, cómo ella ve estos últimos 4 meses. Aclaro que en este Zoom tenemos gente que se anotó desde Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, España, tal vez me estoy olvidando alguno, y también tenemos mucha gente que se registró desde Israel. A ellos, a pesar de la hora, si están conectados, les mandamos un abrazo especialmente solidario en estos momentos difíciles.
Y bueno, me parece que ya con esta introducción estamos en condiciones de traer a ahí va, a nuestro primer disertante, que es Moshe Rosen. ¿No? ¿Me ves, Moshe, no? Bárbara. Bueno, Moshe, sí, en primer lugar, muchísimas gracias por conectarte. Si te parece, empezamos si nos podés contar cómo llegaste a Israel y qué estuviste haciendo a grandes rasgos estos 50 años que estás en el país. Ten en cuenta que estás muteado, Moshe, ¿no? A ver, fíjate, ahí deberíamos poder escucharte. Ok, ¿ahora se escucha? Sí, perfecto. Bueno, bien, muchas gracias, Kevin, por esta invitación. Eh, Aparte, una emoción particular por poder compartir con un panel integrado en su totalidad por gente que uno de los eh, eh, vínculos que nos mancomunan es haber pasado por las filas del movimiento juvenil educativo Ashomer Hatzair en distintas generaciones. Em, Bien, soy miembro del Kibbutz Nitzhak desde que me radiqué en Israel, o sea, desde hace medio siglo. Eh, durante toda esta época, como parte del kibutz, me dediqué a una cantidad de proyectos y de tareas en lo que hace a uno de los temas que vamos a tratar de enfocar hoy. También traté de abordar lo que tiene que ver la paz y la convivencia eh, específicamente regional en la zona del Negev, que es justamente la zona que linda con la Franja de Gaza, con la cual ahora estamos en guerra. Eh, bueno, tú dirás, Kevin, dónde podemos focalizarnos como para ir entrando en el debate, ¿no? Sí, perfecto, Moshe. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Si te parece, para quienes bueno, no tienen el gusto de conocerte como algunos de nosotros, si podés empezar contando cómo fue el 7 de octubre para vos, cómo te afectó personalmente y cómo están ahora vos, tu pareja, tu familia. Bien, difícil volver al 7 de octubre eh, por, por múltiples motivos, eh, quizás porque es una fecha bisagra, no solamente para la historia del Estado de Israel, sino también para aquellos que la vivimos, eh, que fuimos impactados por este acontecimiento. Eh, Creo que en líneas generales la mayoría de los asistentes a nuestro encuentro de esta noche, de esta tarde para ustedes, eh, conocen aproximadamente las alternativas. Eh, en el caso nuestro, a las 6:30 de la mañana de aquel día 7 de octubre, que era el último día de la fiesta de Sukkot, lo que se denomina el Simchat Torah, nosotros percibimos una oleada de misiles y en consecuencia recibimos lo que se denomina acá la alerta roja, que es un tipo de sirena eh, o de llamado como para que acudamos los habitantes de la zona afectada a refugios que tenemos en nuestras viviendas. Pero a los pocos minutos advertimos, no solamente por las redes de comunicación nuestras,
sino también por lo que se estaba viendo alrededor, de que no se trataba solamente de un ataque de misiles, sino de una invasión, una incursión masiva. Eran oleadas de invasores, eh, de terroristas. En la primera ola invasora fueron saboteadores eh, uniformados, eh, y equipados con todo tipo de pertrechos militares, motorizados en vehículos, etcétera, etcétera, y luego hubo oleadas de civiles. En el caso específico nuestro, luego de varias horas de incertidumbre y de múltiple tensión, comprobamos de que nuestro barrio dentro del kibutz estaba invadido, y a los pocos minutos percibimos también cómo eh, se de- nuestra casa prácticamente se derrumbaba, o sea, una cantidad de intrusos penetraron por ambos lados, o sea, por la puerta principal y desde el jardín de nuestra casa, y comenzaron a destrozar los muebles, los enseres domésticos, etcétera, etcétera. Eh, en unos, eh, Fueron unos instantes más cuando se apersonaron al refugio supuestamente blindado hasta ese momento en el cual nos encontrábamos, y nosotros allí comprobamos de que el refugio quizás era una respuesta de defensa factible ante ataques balísticos, pero no ante una invasión armada personal directa. Y así fue como se dispararon ráfagas de metralla contra el lugar en el cual nosotros estábamos, circunstancia en la cual Diana, mi señora, y yo resultamos heridos. eh, la puerta del refugio se abre, somos retirados del lugar, somos obligados a acompañar a a un grupo de 5 terroristas eh, uniformados con uniformes militares completos, y así heridos como estábamos, prácticamente fuimos arrastrados hacia una alambrada que separa la parte de las viviendas en la cual nosotros nos encontramos y las zonas de cultivo del kibutz, los campos del kibutz, y allí observamos que hay una brecha abierta eh, por la cual nuestros captores iban saliendo y reclamaban también que los acompañamos, eh, cosa que realmente eh, para nosotros fue muy preocupante, no solamente por las perspectivas de un secuestro y de ser llevados a los túneles de Gaza, como mucha otra gente. Sabemos de que hoy día hay 136 personas allí. eh, Nosotros de alguna manera nos resistimos. Esa resistencia no fue tanto un acto no lo calificaría como algunos amigos los sostienen, que es un acto de valentía, de heroísmo. Yo lo percibo como un acto de locura, eh, de- que deviene del hecho que estábamos desangrados y muy heridos, y preferimos ser ultimados en el lugar y no ser llevados a la franja de Gaza. Hoy día sabemos que minutos antes de que lo que yo les relato haya ocurrido, una familia de nuestro kibutz fue secuestrada por el mismo lugar. Una compañera nuestra, Clara Marman,
su hermana y una sobrina ya fueron liberadas. Seguramente ustedes estarán al tanto, todos aquellos que la vieron en los diarios, porque se trata de Clara, su hermana, y una joven que logró salvar a su perrito y volver a Israel. Hoy día, entre paréntesis, esta compañera de mi kibutz, Clara Barman, se encuentra en estas horas en España, se ha encontrado con Sánchez y también con el rey en España, en este esfuerzo que Clara y en definitiva todos estamos haciendo, por lo que a mí me parece que es el tema principal, y es el reclamo de la libertad inmediata y total de los rehenes, de los secuestrados, de los cautivos que se encuentran en Gaza. Entre ellos hay muchos amigos personales míos, compañeros justamente de aquellos proyectos que yo comenté al principio, que tienen que ver con esta vocación de paz y de convivencia que gran parte de los pobladores de la zona, inclusive oriundos de América Latina, teníamos hasta aquella jornada fatídica del 7 de octubre. Y claro está que dentro de estos rehenes, dentro de estos prisioneros de guerra, hay un bebé que en su momento tenía tan solo 9 meses cuando fue capturado, y ya cumplió un año, y que todos tememos por su vida. En realidad tenemos una gran angustia por la vida no solamente de los niños, sino también de las personas mayores. La Cruz Roja no ha dado ningún tipo de señal respecto de la vida y las condiciones de vida de los prisioneros. A consecuencia de mis heridas tuve que ser operado. Nuestro kibutz fue evacuado, se encuentra en otro lugar del país luego de lo que sucedió el 7 de octubre. Lamentablemente yo no puedo estar con mis compañeros del kibutz en aquel lugar donde se encuentran en este momento, justamente porque estoy necesitado de acompañamiento médico. Espero una pronta recuperación, y quizás en próximas oportunidades podamos tratar nuevamente otros temas que nos convocaron en eventos anteriores de Tzafta, Nueva Sion, Meretz y Ashomer Atzeir. No te escucho, no se te escucha. Perdón. Gracias, Moshe. Creo que yo, como muchos otros, estuvimos muy aliviados cuando nos enteramos de que, bueno, habías pasado algo terrible, pero recuperable. Voy a confesar que te escribí ese 7 de octubre y no me respondiste. Dije, bueno, debe estar ocupado. No me imaginé que estabas convenciendo a terroristas de que no te secuestren. Pero sé que muchos acá estuvimos muy aliviados cuando te pudimos ver en distintos medios comentando tu situación y que esencialmente estabas bien. Eh, Te quería preguntar, luego de aprender sobre tu relato personal, familiar de ese 7 de octubre, ¿qué ves a tu alrededor en la sociedad israelí? ¿Qué sentís que cambió en la sociedad israelí en estos 4 meses? Eh, en realidad, como estamos en guerra, es muy difícil tratar de esbozar algún tipo de análisis profundo sobre los procesos que están pasando ahora en Israel.
Para muchos de nosotros, no solamente para mí, por lo que me sucedió, estamos todavía en el día 7 de octubre, a pesar de que ya pasaron 4 días. Mañana sábado ya va a ser el día 125 que el país está en guerra. Y por estar en guerra, y hay batallas en Gaza, hay gente que cae, hay heridos en Gaza, hay situaciones muy distintas también a las de guerras anteriores, donde quizás sí, en el transcurso de enfrentamientos bélicos anteriores era posible hacer algún tipo de evaluación. Eh, si yo tuviese que comenzar por lo más próximo a mi vivencia, diría de que una de las características de la situación actual es que hay más signos de pregunta que respuestas para esta situación. Una de estas nuevas situaciones, por ejemplo, es que en mi kibutz, donde hubo muertos, donde hay heridos, no solamente yo, donde hay secuestrados y donde hay gente que fue secuestrada y que sabemos que ya no están con vida, o sea que sus cadáveres todavía están capturados, mantenidos en la franja de Gaza por la Yihad Islámica y el Hamas. Y hay también un compañero nuestro que nosotros esperamos que esté con vida. Justamente es un compañero que nació en la Argentina y de niño llegó al país, y al kibutz, Lior Rudaev, y que su condición, más que de secuestrado, yo diría que es de desaparecido, porque no hay ninguna lista oficial y no hay ninguna confirmación o ningún dato que permita detectar de que en este momento él es uno de los 136 rehenes. Esta es una situación terrible para su familia y para todos aquellos que viven situaciones similares. En el país, en este momento, entonces se vive una enorme tensión. Hay que tener en cuenta que la crisis desencadenada por la guerra en realidad no tocó a la sociedad en un momento de estabilidad. En la semana que estalló la guerra iba a ser, si no me equivoco, ya iban a ser 40 semanas en la cual muchos de nosotros nos manifestábamos en contra de lo que en aquel momento se hablaba, que es una reforma judicial y que nosotros concebíamos como un autogolpe. O sea que ya en ese momento en el cual el Hamas y la Yihad Islámica atacaron, Israel no se encontraba en la mejor de sus situaciones históricas, digamos así. Y en este momento tampoco, eh, porque eh, para, para poder sostener el enfrentamiento en el cual estamos todos insertados ahora, hace falta un liderazgo con amplio apoyo popular. Netanyahu, por lo que comenté hace un instante, y por las circunstancias supuestamente sorpresivas en las cuales se desató esta guerra, por estos dos motivos no goza del apoyo que es menester que tenga cualquier liderazgo que aspire a, digamos, algún tipo de victoria. Y en cuanto a victoria, tampoco está claro cuál es el concepto de victoria para el caso de Israel. Para el caso del Hamas, todos sabemos que el Hamas aspira a la destrucción del Estado de Israel, eso figura en su carta fundacional, y que también tiene una oposición, el Hamas y la Yihad Islámica,
a la existencia misma del pueblo judío. En ese sentido no hay mucha discusión. En cuanto a Israel, el concepto de qué es el triunfo, qué sería la victoria para Israel, es un tema muy controversial. Yo personalmente creo que la única victoria concreta y posible y que es necesaria desde el punto de vista ético, más que nada por las circunstancias antes mencionadas, es el logro de la devolución y en lo posible la devolución con vida de todos los secuestrados, rehenes y supuestamente desaparecidos que se encuentran ahora en Gaza. Ese es, debe ser la meta principal de Israel en estos días. Gracias, Moshe. Y justo esto que comentás sobre la meta de la guerra y cómo cambian tal vez las percepciones políticas me lleva a la siguiente pregunta que te quería que hacer, ya no tanto desde tu lugar de sobreviviente, no sé si es una figura con la que te identificas, sino también como un activista de décadas de experiencia en el campo por la paz dentro de la política israelí, al cual estamos vinculadas las cuatro instituciones que están organizando esta actividad, Meretz, Hayom Artzair, Tzavta, Nueva Sion. Se habla mucho en la sociedad israelí en estos últimos 4 meses de la idea de gente que dice Itpakachti, que abrió los ojos o que se despertó para referirse a algún tipo de desilusión o de cambio en la ideología de algunas personas que solían identificarse como gente de izquierda, como gente pacifista. ¿Vos cambiaste tus ideas sobre la posibilidad de la paz en este escenario? ¿Crees que esto puede llevar un cambio ideológico dentro de muchos, digamos, dentro de la sociedad israelí o un fortalecimiento de la derecha? Bien, en cuanto a lo primero que consignaste, y esa es la condición de sobreviviente, es cierto, en realidad diría que estoy o estamos en una triple condición, o sea, heridos, a su vez desplazados, porque perdimos nuestra casa fue prácticamente derruida, eh, inclusive robada por los invasores, y y sufrimos también un intento de secuestro. Eh, en realidad, yo sigo fiel a los principios que me llevaron a vivir en Israel, a radicarme en este país, a luchar por su existencia y también a luchar por el carácter que tiene que el Estado de Israel en tanto sociedad libre y democrática. Y uno de los pilares eh, de este credo, de esta lucha, de esta militancia, es también la búsqueda de la paz y de la convivencia. Eh, Nunca tuve mayores esperanzas en un diálogo con el Hamas. Por el contrario, yo creo de que el terror del Hamas no tiene que ver solamente con el sufrimiento nuestro, sino que yo conocí eh, palestinos de Gaza que estaban dispuestos al, al diálogo, a la convivencia, a la búsqueda de un horizonte común con nosotros los israelíes, por aquello que yo comentaba antes, y es que la zona nuestra del Negev es la zona lindante con Gaza, con la cual hay una cantidad de vínculos también históricos, geopolíticos, climáticos, de agricultura, etcétera, que posibilitarían justamente la construcción de un horizonte común. Y estos palestinos fueron perseguidos, en muchos casos torturados y en otros están exiliados y no se encuentran en Gaza. De modo que, y todo esto es obra del Hamas, que más allá de atacar, torturar, violar,
secuestrar niños, todos los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 7 de octubre en Israel, él jamás también es responsable del genocidio de su propio pueblo en Gaza y de la persecución y la represión de todo tipo de oposición. Ahora, yo ese, tengo entonces mi idea, mi fidelidad a mi idea, pero también puedo comprender a aquellos que quizás hayan hecho algún tipo de viraje ideológico. Y en este caso sería importante preguntarse, eh, formular la pregunta al revés, o sea, en primera persona. Si yo hubiese vivido un ataque, una agresión personal, la destrucción de mi casa, ser herido, ser secuestrado, o que mis familiares estén secuestrados, o, en fin, cómo percibiría los sueños que cobijé durante muchos años respecto de la paz o de otro tipo de vida en la zona en la cual vivimos. Es una pregunta entonces no solamente de tipo político, sino también de tipo existencial, yo creo que debe formularse. Gracias, Moshe. Y aclaro algo que tendría que haber aclarado antes, pero estaba nervioso, me olvidé, que es que además de las preguntas que yo estoy haciendo a los panelistas, ahora voy con la última pregunta para Moshe, ustedes como participantes también pueden hacer llegar sus preguntas en cualquier momento, pueden escribir en el chat y vamos a intentar hacer llegar la mayor cantidad de sus preguntas hacia el final de la actividad, luego de esta parte más bien expositiva, así que no sean tímidos o tímidas, escriban las preguntas cuando quieran. Mientras tanto, voy con la última pregunta que tenía para vos, Moshe, y vamos a pasar también a escuchar a Valeria, eh, que tiene que ver también con esta cuestión de la política y las etiquetas ideológicas. Y es, no solamente tenés un historial, digamos, de activismo en Israel, sino también sos parte de lo que podríamos llamar la gran familia de la izquierda mundial o progresismo, familia disfuncional, si la hay, y quería consultarte con respecto a la reacción de la izquierda mundial o de muchos de los referentes y organizaciones del progresismo fuera de Israel. Si te sorprendió cuando pudiste estar más expuesto a las noticias y a la reacción del mundo, ¿cómo fue encarado el tema? O si encontraste poca solidaridad con respecto a lo que había pasado en Israel. El tema que propones en realidad amerita no solamente un encuentro como el que estamos manteniendo acá con nuestras compañeras hoy, sino se me ocurre que es todo un seminario. Yo lo tomo como un tema apasionante que hace no solamente al espectro de la izquierda, eh, cuando el concepto mismo de la izquierda es un concepto problemático por los cambios que se están operando en el mundo. Entonces yo trataré de verlo de una forma más amplia, donde más allá de las izquierdas o de sectores progresistas, hay una atmósfera en los últimos años que se denomina de distintas maneras. En algunos lugares se llama el woke, o sea, el supuesto despertar o despertismo, digamos así, una tendencia que tiene que ver con lo que también se puede definir como una cultura de cancelación, o sea, de negación, de oposición a todo aquello con lo cual no estamos de acuerdo, digamos. Ahora, este no estar de acuerdo es algo legítimo, pero a su vez acá hay una trampa. O sea, digamos, si
Vamos a dar un ejemplo. Eh, los, eh, Cuando fueron los ataques de policías o de represiones de policías norteamericanos contra, digamos, gente de color en los Estados Unidos, una de las ideas era que esto procede de un prejuicio que antes de que se produzca algún tipo de actitud ya existe de parte de aquellos policías una maniobra inclusive intuitiva de carácter represivo. Entonces, esto es un ejemplo, pero hay también ejemplos al revés, que si tú ves a un blanco, digamos, inmediatamente lo identificas con lo europeo, con lo occidental y por lo tanto con lo colonial, Europa como colonizadora de África. Y esto se hizo extensivo, este concepto de cultura de negación total del otro se hizo extensivo en el caso de Israel como una minoría que más allá de la discusión de los territorios de Judea y Samaria o inclusive del problema del conflicto con Gaza, la existencia misma del Estado de Israel no es vista por muchos sectores, no solamente de la izquierda, sino de la prensa internacional como un hecho legítimo. Y esto va más allá, porque si no se da legitimidad para la existencia del israelí y del judío, se pasa de allí a darle legitimidad a la agresión y a todo tipo de violencia. En otras palabras, la Jihad islámica y el Hamas son reconocidos como una supuesta resistencia a la colonización blanca europea occidental representada por los judíos y por el Estado de Israel. Y cuando estas cosas se plantean de este modo en manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, inclusive en América Latina, de una forma abierta y en la prensa internacional de una forma esbozada, yo creo que es un terror peor que el terror físico que yo personalmente sufrí. Yo sé que este es un tema complicado, pero debemos asumirlo, porque de lo contrario no vamos a entender, por ejemplo, por qué se niega, se omite, se ningunea en el mundo al 7 de octubre. ¿Cómo es posible que organizaciones feministas y movimientos por los derechos humanos en el mundo no levantaron su voz y sus banderas después de las terribles violaciones y mutilaciones ejercidas por el Hamas en aquel 7 de octubre? Este silenciamiento tiene que ver con lo que mencionaba recién, con el hecho que se da legitimidad a la Jihad y al Hamas como representantes de una supuesta resistencia que no es solamente política, sino que va más allá de eso. Entonces, todo esto se suma al hecho de que el conflicto ya no es un conflicto territorial y nacional, se ha convertido en un conflicto religioso, y lo más aberrante de todo esto es de que ciertas izquierdas y ciertos movimientos progresistas laicos en el mundo se han plegado a esta acción genocida. Digo genocida porque inclusive en el caso mío, cuando fui atacado, recibí la ráfaga de metralla con los gritos de Itbah al-Yahud, que significa maten al judío.
es el mismo grito que fue proferido en Berlín en la noche del cristal y en otros lugares del mundo. Me parece de que llegó la hora de que nosotros tengamos en cuenta este hecho, porque si lo vamos a restringir solamente a un momento político determinado y no vamos a ver de que se trata de algo más profundo, entonces no vamos a lograr el entendimiento de esta crisis. Y lo último que podría añadir para ilustrar esta situación es lo que sucedió en universidades del más alto nivel y categoría en los Estados Unidos, cuyos rectoras justificaron de alguna manera, después se retractaron, pero en un principio justificaron, ningunearon, silenciaron, omitieron las violaciones, torturas y secuestros del 7 de octubre. Gracias, Moshe. Y quiero también destacar, en relación también con algunos comentarios en el chat, que Moshe también habla de cierta izquierda y cierto progresismo, y me parece importante esto, porque en este momento me parece fundamental no dejar que otros definan nuestro derecho a considerarnos de izquierda, progresistas y demás. Al contrario, las organizaciones que convocamos esta actividad nos definimos orgullosamente como progresistas y desde nuestro lugar de progresista también criticamos el accionar de buena parte de quienes también se consideran progresistas por sus actitudes no progresistas frente a frente a este acontecimiento y frente a esta guerra, tomando el lado de Hamas, que es claramente el actor menos progresista de todos estos. Y con respecto a la pregunta, también aclaro que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube de Nueva Sion. Moshe, te agradezco y creo que en nombre de todo el Zoom, nuestro alivio y satisfacción enorme de que puedas estar con nosotros hoy a 4 meses de lo que te pasó, tan activo y lúcido como siempre. Y les recuerdo a todos que pueden enviar sus consultas para Moshe o para cualquiera de nuestros disertantes, que vamos a intentar leer la mayoría de ellos hacia el final de nuestra actividad. Así que hablamos en un ratito, Moshe. Muchas gracias. Y paso a presentar a nuestra segunda panelista de hoy. Ya la presenté, pero solamente para recordarles, Valeria Levin es educadora y dentro de su rol en Bamá como directora de Masvirim, un curso de formación sobre Shoah, fue parte de la delegación junto a representantes de otras instituciones de la comunidad judía argentina, de la delegación Hasakim Beyahad, que bueno, ella va a contar, pero pudieron viajar a Israel, ver cómo la sociedad se recupera el 7 de octubre, la respuesta de la sociedad civil, pudieron ser parte del reclamo por la liberación de los secuestrados en Kikara Hatufim. Si se preguntan, mi apellido es Levin y el de ella también, no es casualidad, somos hermanos. Valeria, gracias por sumarte y te hago una consulta para empezar. Siendo la única panelista acá que estaba en Argentina el 7 de octubre. ¿Qué recuerdo tenés de ese día? Sí, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Para mí es un lujo estar en un panel donde está Moshe Rosen, que fue mi sheliach cuando yo estaba en la TNUA y siempre fue un faro ideológico. Y también es un lujo compartir con Sol, a quien le llevo muchos años, pero admiro su sabiduría y su forma de abordar la vida. Mi 7 de octubre en Argentina era una realidad totalmente distinta y paralela. Yo estaba con dos amigos de mi primo israelí. Mi primo iba en algún momento a venir a Argentina para esas fechas y decidió postergar el viaje. Estaban acá dos amigos de él y yo estaba paseando por la ciudad. Em, Cuando lo intentamos llamar en un momento de la noche para contarle lo que estábamos haciendo, mi primo no atendía, y nos fuimos a dormir y cuando nos despertamos tenemos un montón de mensajes de mi primo diciendo que estaba preocupado porque no sabía dónde estaban algunos de sus amigos.
y empezamos a leer las noticias y nos dimos cuenta que estábamos viviendo algo que nunca nos había tocado vivir y que era el comienzo de conversaciones que iban a llevar a mucho nivel de profundidad y de crisis, de dilemas y de constante búsqueda de información. A las horas, todos los medios estaban reportando lo que sucedía en el mundo de la sociedad argentina, y creo que en el mundo comunitario estaba toda la gente tratando de contactarse con sus familiares, con sus seres queridos para ver si estaban bien, porque obviamente reinaba el miedo. Yo tenía un pasaje comprado para llevar a Israel a un grupo a estudiar en Yad Vashem en diciembre. Obviamente ese viaje se canceló y a comienzos de enero recibo la invitación para participar de una delegación que primero se consideró ponerle el título de viaje de ayuda humanitaria, y después sentíamos que quizás ayuda humanitaria era un título que quedaba muy grande, porque lo que necesitábamos hacer era ir, escuchar a la gente, saber qué era lo que necesitaban, tener los testimonios en primera persona y aprender cuál era la respuesta de la sociedad civil en Israel ante lo que había ocurrido el 7 de octubre, y de ahí en más todas las situaciones que se suscitaban de pedido de ayuda y de reestructuración de la sociedad. Entonces el viaje consistió en eso, en ir a escuchar cómo fue la respuesta civil. Tuvimos un cronograma sumamente interesante. Yo me siento en familia acá, no solamente porque modera a mi hermano, sino por la cantidad de gente querida que hay en esta llamada. Yo voy a decir que cuando mi jefa me dijo si quería viajar a Israel, yo le dije, yo no voy a ir a Israel a sacarme una selfie con lo que está pasando, como, ¿qué vamos a hacer? ¿Ir a sacarnos fotos con escombros? No, le dije, como, ¿vos estás segura que esto es lo que hay que hacer en este momento? Y ella me dijo, por favor, ¿cómo se te ocurre? Lo que vamos a ir a hacer es aprender cómo se reestructura una sociedad y cómo se rearma un sistema educativo para dar respuesta en un contexto de guerra, de crisis y de profunda incertidumbre. Y eso fue lo que realmente fue el viaje. Fueron días de conocer agrupaciones, organizaciones que, si estaban en un lugar donde se enteraban que había familias y tenían niños y niñas donde su proceso educativo estaba siendo interrumpido, armaban un búnker, llamaban Madrijim, Madrijot y brindaban respuesta educativa. Fue por momentos ir a visitar una carpa y enterarnos que estaban recibiendo donaciones de alimentos para personas que estaban desplazadas. Fue ahí ir a visitar hoteles donde se encuentran las familias que no pueden estar viviendo en este momento en el kibutz, y que desde octubre hacen de los hoteles sus hogares para que puedan volver a sus casas cuando la situación lo permita. Y fue escuchar en primera persona el dolor que sufre la gente, y, y escuchar constantemente que lo que necesitaban en ese momento era sentirse apoyados y apoyadas por las comunidades de la diáspora. Sentían que estaban luchando muchas guerras al mismo tiempo, una situación bélica física y también una guerra donde se sentían como ciudadanos condenados por el mundo. Y ahí era algo que no podíamos darle respuesta, y que también sentíamos cierto compromiso y responsabilidad por volver y contar lo que habíamos visto y lo que escuchábamos en primera persona. El país es algo totalmente distinto a lo que tuve la oportunidad de ver en las más de 10 veces que viajé a Israel, participando de programas educativos y llevando grupos a estudiar o a estar en experiencias más recreativas. Es llegar al aeropuerto y ver las fotos de las personas secuestradas, es ver carteles por todos lados, es presenciar imágenes de stickers en las calles, grafitis que hacen alusión todo el tiempo al reclamo constante del regreso de los secuestrados.
es hablar con una persona, comprar algo en un mercado, interactuar 2 palabras y enseguida pasar a hablar de lo que está sucediendo y qué se escucha, y preguntarnos a nosotros qué se escucha en nuestros países y nosotros decir qué pensamos, y también hablar constantemente de política, de ideología, de procesos de paz, de no procesos de paz, de cómo está tu familia. No se puede evitar el tema y tampoco se encuentran respuestas actualmente a lo que sucede, y yo coincido que es, por lo que dice Moshe, de una falta de liderazgo y un reclamo que la sociedad hace, que si bien tratan de presentarse en estos momentos como una sociedad unida ante el reclamo de regreso de los secuestrados, hay muchas internas en cuanto al proceso de reclamo de esos secuestrados. También como parte de la experiencia ingresamos al Kibutz Nir Oz, donde vimos imágenes terribles, casas llenas de sangre, hogares destruidos, y quien nos guiaba por el kibutz, que es un jaber del kibutz, por momentos nos decía que como persona del kibutz que siempre fue, quiere seguir creyendo que esto va a llegar a una situación próspera para la comunidad, pero no, la gente no puede evitar quebrarse, y me parece que también hay que escuchar esos mensajes que no son tan esperanzadores como hubiéramos creído en otros momentos. Situaciones que se ven en la calle, en el día a día, caminando por Tel Aviv, grupos de señoras que promediaban los 80 años, que tejían cintas amarillas, porque decían que no pueden ir a luchar con el cuerpo, pero que su forma de luchar era con las manos, y el país está teñido de amarillo, que es el color internacional de reclamo por las personas secuestradas. También estos días estaba pensando si la terminología es personas secuestradas, personas que están tenidas como rehenes, cambia según la perspectiva en realidad de quien tiene en su poder a las personas que están en esa situación, porque el reclamo puede ser extorsivo, el reclamo puede ser por intercambio de prisioneros, pero incluso tenemos terminologías que nunca pensamos en este momento de nuestras vidas que íbamos a tener que manejar. Y también estar ahí fue sentir que la sociedad vive una guerra psicológica de la cual las heridas están presentes todo el tiempo, y que es muy difícil hablar de un proceso como este cuando la situación está tan activa, cuando los secuestrados, rehenes, siguen en las condiciones en las que están, cuando las personas que están desplazadas de sus kibutzim no pueden regresar, cuando hay niños y niñas que tienen situaciones traumáticas que no son postraumáticas porque las siguen teniendo, y también sentir que nuestro judaísmo y nuestra identidad como personas sionistas de la diáspora tiene que estar todo el tiempo siendo defendida y justificada. Cuando yo iba a viajar y le contaba a algunas amistades no judías, me decían, pero ¿no te da miedo? Y también amistades, obviamente dentro de la comunidad, pero ¿no te da miedo? Y yo pensaba, si mi familia está ahí, si mi jefa me extiende una invitación, entiendo que las condiciones de seguridad están dadas. Lo que me da miedo es si yo tengo las herramientas para, para poder dar respuesta o para poder enfrentar lo que vamos a ver, que es el horror, y escuchar también en Kikara Hatufim, en Matea Mishpajot, que es la sede de familiares donde hay carpas, donde cualquier persona que está caminando por ahí se puede sentar, hablar con una persona familiar de persona secuestrada y que cuente su perspectiva y decir de dónde saca esta gente la fortaleza. Entonces si esta madre me puede hablar de sus 2 hijos secuestrados con la entereza con la que me está hablando, yo tengo que volver y defender los ideales que me inculcaron en toda mi trayectoria comunitaria, y también asumir que ser hoy en día mujer, feminista, sionista, judía, de izquierda, implica involucrarse en todos estos debates y no
no querer aislarse de estos temas, porque yo no estoy dispuesta a renunciar a ninguna de las banderas que me identifican y porque no estoy dispuesta a dar por ganada la batalla a otros sectores a los que no les corresponde. Eh, no sé qué si respondí tu primera pregunta. La primera pregunta era cómo viviste el 7 de octubre, pero te agradezco por tu completa respuesta. Eh, no sé si para ir cerrando, y recuerden que también pueden preguntarle a Valeria sobre su experiencia en el chat y volvemos en la parte de las preguntas. No sé si querés comentar algo sobre algo que te haya sorprendido y que te haya preocupado de tu viaje, o si querés comentar cómo crees que cambió, si es que cambió, la forma de ser judío en Argentina desde el 7 de octubre. Lo que me preocupó, pero también siento que humanizó mi visión de la sociedad israelí es la vulnerabilidad que siente la gente hoy en día. En un momento cuando estábamos recorriendo el Kibbutz Nir Oz, todo el tiempo escuchábamos estruendos de bombas y todas las personas que éramos de Latinoamérica nos exaltábamos, nos horrorizábamos con cada estruendo que se escuchaba y nos damos cuenta que cada persona israelí tenía como naturalizado ese ruido de fondo yo sentía mucha lástima por la sobreadaptación que tienen que hacer a la naturalización de unos ruidos que no tienen que ser parte de su cotidianeidad. Y sí, creo que cambió nuestra forma de pensarnos hoy en día a nivel comunitario y es parte de los dilemas que siempre tenemos que enfrentar como personas judías y sionistas que somos, y me parece que eso quiere decir seguir involucrándose, seguir leyendo las líneas que queremos leer de quienes son nuestros faros ideológicos y no dar por ganada la batalla a las personas que quieren monopolizar quizás el discurso de una forma con la que no nos queremos sentir identificados hoy en día. Está muteado, perdón. Muchas gracias y recuerden para todos entonces que si la quieren ver a Valeria de vuelta, pueden enviar alguna consulta en el chat y vamos a hacer lo posible para leerlo al final. Y ahora sí, y pidiéndole disculpas por la demora, pero agradeciéndole que esté con nosotros, incluso durante sus vacaciones, le doy la bienvenida a Sol. Sol es la más joven de nuestros disertantes, como dijo Moshe, todos unidos, yo también, por nuestro paso por el movimiento juvenil Hayom El Hatzair. Sol sigue estando en la TNUA, y como muchos de los que pasamos por el movimiento, estuvo durante el año pasado en su programa de Shnat Akshara, Majole Madrihim, su programa de formación del movimiento en Israel, que terminó de una forma inesperada e indeseada. ¿Querés contarnos, Sol, bueno, para quienes no saben, qué hacías en Israel y cómo venía siendo tu experiencia ahí hasta el 7 de octubre? Y de nuevo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias primero por el espacio. Yo llegué a Israel en marzo de 2023 con la idea de realizar el plan completo de Shnat, que son 9 meses. Y mi experiencia fue, yo creo que hermosa. El plan consta de 3 etapas. La primera etapa es la etapa de vivir en una comuna de una forma como independiente, conociendo a la sociedad, haciendo voluntariados. La segunda etapa fue vivir en un kibutz, ahí sí más entendiendo las diferentes formas de vida que hay en Israel y un montón de cosas de la sociedad a la que capaz en otras sociedades no estamos acostumbrados. Y la tercera etapa, que fue la última, la que no pudimos completar, era el Majón de Madrihim, que es un lugar en donde teníamos clases, paseos y talleres sobre liderazgo, historia judía, eh, hebreo, conflicto, muchas temáticas. Nada, primero decir que mi experiencia más allá de cómo terminó fue realmente hermosa, fue para mí un proceso de crecimiento muy, muy grande. Y que mi experiencia también estuvo muy mediada por el conflicto.
yo desde la primera semana en la que llegué empecé a ver el conflicto de una manera que yo nunca había visto. Yo siempre tuve familia en Israel y siempre me enteré que había cada tanto misiles y hablábamos, pero yo creo que nunca había podido entender el conflicto hasta el momento en el que estuve ahí. El primer día que fuimos a un voluntariado, que fue dentro de la primera semana que habíamos llegado, tuvimos que entrar porque había 2 terroristas en la zona. Al mes yo estaba en la ciudad de Rehovot y cayó un misil a 4 cuadras de donde estaba yo, que fue de hecho, el único misil que el domo de hierro no pudo atrapar. Y como esas, un montón de cosas más, operativos que se hicieron en la frontera de nuestro kibutz con Jenin, un montón de veces en la calle. Yo creo que el conflicto este año estuvo muy presente, más allá del 7 de octubre en particular. Yo creo que desde antes se venía viviendo un clima mucho más intenso, también por hablar con gente que vive allá, que se venía viendo durante todo el año un conflicto un poco más intenso que lo que venía siendo. Eso, mi experiencia la verdad fue, más allá de todas estas cosas, realmente muy hermosa. Gracias, Sol, y me alegro. Yo también pasé por una experiencia parecida hace mucho tiempo, y esa experiencia me llevó al Kibbutz Jolit, que nos lleva a la siguiente parte del relato, que tiene que ver con el 7 de octubre y el Kibbutz Jolit. El 7 de octubre perdiste a tus tíos. ¿Podrías describirlos y también explicar cómo era el lugar donde vivían? Que entiendo que estuviste más de una vez. ¿Qué es lo que encontraste ahí en Jolit? Y contarnos quiénes eran tus tíos, para quienes no los conocimos. Bueno, yo en Jolit estuve más de una vez, por suerte había podido viajar muchas veces, incluso antes de Shnat, a Israel, y ver a mis tíos, a toda mi familia. Mis tíos, la hermana de mi papá y el esposo, siempre fueron personas muy, muy presentes en mi vida, más allá de la distancia. Mi tía hizo aliyá cuando tenía 19 años, sola, o sea, sin su familia, pero con su kutza de Hashomer Hatzair. Ella se fue con un garín un poco mezclado, entonces tampoco había terminado de funcionar muy bien porque no eran todos de la Tunua. Y ahí es donde conoce a mi tío, Roland, que se conocen y al año mi tía tiene a su primer hijo, se van a vivir al kibutz, a Jolit, y dentro de Jolit trabajaron toda su vida. Fue llegar al kibutz y adaptarse a cuál era la vida ahí, a cuáles eran los ideales, que en realidad ellos ya los tenían. Mi tía trabajó en el kibutz hasta sus 40 años más o menos, que después de haber tenido 2 hijos ya grandes, comenzó a estudiar, empezó a estudiar y se recibió. Su tesis fue también sobre la dictadura militar acá en Argentina. Y mi tío trabajó toda la vida como maskir del kibutz y como Gisbar también, como tesorero y como se podría decir, coordinador general. Así que eso, 2 personas muy adentradas en el kibutz, muy adentradas en la ideología, como decía Moshe, haciendo un montón de actividades en la búsqueda de la convivencia. Mi tía fue la primera persona en poder hablarme, incluso yo antes de entrar a la TNUA, en hablarme de la convivencia y de la paz.
Y Jolit es un lugar que lamentablemente no puedo saber cómo está ahora, pero que siempre fue muy hermoso, que siempre recibió mucha gente que necesitaba un hogar, muchos grupos. Yo, de hecho, todo este año y todas las veces anteriores que había logrado ir al kibutz, mi tía siempre me llevaba a hacer paseos en los que yo siempre descubría algo nuevo, paredes pintadas con el símbolo de Ayomer, cosas hechas por grupos de Shnat que habían estado ahí. Entonces, creo que cada vez que yo iba con mi tía a pasear por ahí, lograba también conectar un poco más con lo que era el kibutz y porque también eso a mí me identificaba. Gracias, Sol. ¿Podrías contarnos cómo fue que viviste esos días, digamos, del 6 al 8 de octubre, que entiendo que funcionan como una especie de unidad en tu relato? Sí, yo eh, estaba en el Majón Le Madrijim hasta principios de octubre, cuando empieza Sukkot, y nadie se quedaba en el Majón en sí. Entonces toda mi kutzá se fue al kibutz en donde habíamos estado antes, Givatovsk, que es en el norte, y yo me fui con mi familia porque estaban de visita mi mamá y mi abuela. Entonces decido irme con mi mamá. Nos vamos a hacer un paseo por el norte, unos 3, 4 días. Y cuando volvemos, pasamos con el lado de la familia de mi mamá un par de días también. Y el 5 de octubre yo voy a un spa con mi mamá, mi abuela y mi tía, que era como la despedida de un poco el viaje que venían haciendo. Y después de eso estaba una amiga mía de viaje, entonces yo le digo a mi tía si, nada, que iba a ir para Tel Aviv y que después yo iba para el kibutz. La verdad, llegar al kibutz era algo un poco difícil, y más que todo en Shabbat, o sea, viernes y sábado, que no hay tanto transporte. Entonces yo voy a ver a mi amiga y se me complica un poco la vuelta. Mi tía me ayuda mucho a resolverlo. Como siempre me dice un chiste malo porque era un código muy familiar. Y yo le respondo por WhatsApp, le respondo, jajaja, te amo, tía. Mi tía me ayudó a resolver esa noche y a resolver cómo iba al día siguiente. Logró ir con mi primo. Y cuando llegó el 6 de octubre, mi tía me saluda, yo saludo a toda mi familia y me dice, no te respondí ayer, pero yo también te amo, sobrina. Y a partir de ahí, nada, el día normal, paseamos un poco por el kibutz, fuimos conociendo más gente, porque cada vez que iba conocía un par más de personas del kibutz. Conocimos gente que yo hoy en día no sé en qué estado están, porque nada, o sea, más allá de que yo había podido compartir algunos espacios, no sé en qué están ahora. Y ese día vinieron a almorzar toda mi familia, la familia el 6 de octubre, toda mi familia, incluyendo la familia del lado de mi mamá, porque era la forma en la que íbamos a despedir a mi mamá y a mi abuela, y porque era para celebrar que mis tíos habían logrado remodelar la casa, que había sido un proceso que ellos habían disfrutado mucho y a su vez había costado también mucho, mucho tiempo. Entonces estábamos festejando la remodelación de la casa y despidiendo a mi mamá y a mi abuela. Yo me iba a quedar en Jolit ese día, el 6, a dormir, y mi mamá me dice, mi mamá y mi tía, las dos me dicen que capaz lo mejor era que yo me vaya con el otro lado de mi familia, porque, porque me iba a ser más fácil llegar de vuelta a Jerusalén desde ahí.
Entonces yo digo, bueno, es verdad, al principio yo no quería irme porque yo quería despedir a mi mamá y a mi abuela antes de que se vayan al aeropuerto, pero entiendo que es lo que mejor iba a ser. Entonces me fui con el lado de la familia de mi mamá. A las 3 de la mañana, más o menos, mi mamá y mi abuela fueron al aeropuerto con mi tía y con mi primo, el hijo más grande de mis tíos, que también vive en Jolit. Yo me despierto a las 6:46 de la mañana con la primera alarma. Yo estaba en un kibutz entre Ashkelon y Ashdod, que igual también sonaron muchas alarmas durante el día. Me despierto a las 6:46 con mi tía de lado de mi mamá, llevándome al refugio. La verdad que bastante asustada, porque después de la primera vuelta que hubo en 2023 de misiles y que haya caído tan cerca y el ruido y un montón de cosas, el susto fue muy grande. Hablo con mis tíos, porque como son de Jolit y están ahí al lado, siempre son con los primeros que hablamos, les escribimos siempre primeros a ellos. Mi tía me responde, me dice que ellos están bien, que hay mucho ruido, pero que se van a cuidar. Y le pregunto si sabe si mi mamá y mi abuela lograron salir. Me manda una captura de pantalla de que en la página de internet el vuelo salió 6:46, exactamente la misma hora en la que a mí me sonó la primera alarma. Durante las siguientes 6 horas más o menos, a mí me sonaron más de 10, 15 alarmas. Y en un momento, mi primo más chico, el de Tel Aviv, se empieza a preguntar y a preocupar, porque mis tíos dejan de contestar. Mi primo con su esposa y sus 2 hijos, uno de 2 y otro de 4 años, que también viven en el kibutz, sí contestaban. Entonces todos nos empezamos a preocupar, pero al principio teníamos muchas excusas. O no tenían señal, o el celular había quedado fuera del refugio, o no sé, había muchas excusas para pensar. Pero en un momento del día las excusas se van achicando. Yo me desperté a las 6 de la mañana y eran las 11 de la noche y yo todavía no tenía ninguna noticia. Mi tía del lado de mi mamá me dice, bueno, necesitamos intentar descansar un rato porque realmente yo no estaba bien. Y descansamos, intentamos dormir un rato, estábamos con los celulares al lado, intentando dormir, pero cada vez que llegaba un mensaje nos parábamos y prendíamos la luz a ver que no sea nada nuevo. Y a su vez, intentando no tener miedo, porque también ese día nos llegan notificaciones de la parte de seguridad del kibutz, diciéndonos que por favor nos quedemos adentro, porque había también terroristas por esa zona. Entonces, durmiendo con la puerta del refugio abierta por si mi tío tenía que entrar, pero a su vez con miedo de en algún momento tener que salir corriendo a escondernos. Yo me despierto a las 7 de la mañana de ese intento de dormir. Le pregunto a mi primo si tiene alguna noticia. Me dice que no. Y a los 15 minutos me llama la esposa de mi primo y me dice que la Tzaba nos dio la noticia. Y bueno, hay muchas cosas que voy armando del relato después. Yo después me entero que mi tía y mi primo, los dos que habían llevado a mi abuela y a mi mamá al aeropuerto, habían vuelto recién y estaban en el baño, lavándose la cara, yéndose a dormir cuando suena la primera alarma. Que mi tía llega a escribirle a sus amigas e incluso a mis primos que los quiere mucho y manda
que en el kibutz se estaban escuchando muchos ruidos, que se escuchaban muchos tiros y se veía que había muchos terroristas, pero que también había gente de la Tzabá, lo cual nosotros después podemos armar del relato de que en ese momento la Tzabá todavía no había llegado al kibutz, y eran los mismos terroristas disfrazados. Y lo único que yo puedo enterarme del relato después es que alguien la vio a mi tía con un terrorista que estaba disfrazado de, de soldado. A mi tía la encuentran adentro de la habitación y a mi tío en el patio trasero, y la casa destruida. La casa destruida, tiraron todo abajo, todas las cosas desarmadas, todos los muebles tirados, y cosas quemadas, toda la entrada nueva que habían logrado remodelar, quemada, y adentro tiraron una bomba en el comedor. Lo que podemos intentar armar del relato es que probablemente ellos dos para ese momento ya no estaban vivos, que aunque sea todo muy feo, nos da algo de tranquilidad saber que no tuvieron que vivir todo eso. Así que eso, yo creo que esos días fueron los más difíciles de mi vida, creo. Gracias, Sol, por compartir el relato y la admirable la fortaleza también con la que lo contás. Entiendo que a partir de eso pasaron unos días, pero eventualmente volviste a Argentina. Entonces, te quería preguntar cómo fue para vos la experiencia de vivir ese contraste, ¿no? Entre cómo se hablaba del tema de Israel y cómo se hablaba del tema una vez que llegaste a Argentina. Sí, yo estuve hasta el 14 de octubre en Israel. Yo estoy unos días con mi familia del lado de mi mamá, pero decido volver al Majón en Jerusalén, que es donde estaban todos mis amigos, eh, porque realmente mi familia me cuidó muchísimo y muy bien, pero yo en ese momento necesitaba también volver a mi grupo. Y cuando vuelvo, como a los 2 días, nos llega como de todas las familias de mi grupo que nos van a anotar en los vuelos de repatriación, por las dudas, no era obligatorio, pero por las dudas para al menos estar anotados. Y nuestra primera reacción, la de todo, fue decir, yo de acá no me voy. No queríamos irnos al principio. Yo creo que la decisión de volver la tomo en un momento que empiezan a sonar unas alarmas, y yo bajando al refugio dije, yo realmente de esta forma no estoy pudiendo vivir bien. No estábamos pudiendo tampoco descansar o bañarnos por el miedo a que suene otra alarma, y, yo tampoco entendía qué es lo que se estaba viviendo acá. Acá estaba siendo muy difícil. Nada, mi familia tuvo que contar, mi mamá y mi hermano tuvieron que contarles a mi abuela que habían matado a su hija. Mi abuela no volvió a su casa en ese momento, se quedó en mi casa. Y a mí lo que me dicen es que parte de anímicamente como estaba mi abuela cambió mucho cuando se enteró que yo iba a volver. Eh, Así podía quedarme ahí. No podía quedarme ahí sabiendo qué estaba significando acá para mi familia. Y eso yo no lo entendía estando allá. Cuando yo vuelvo, eh, eh, entiendo un poco más la preocupación de mi mamá. Sol, no sé si me escuchás, pero me parece que te nos estás trabando un poquito para todos. No sé si vos me estás escuchando a mí. Yo mamá estaba en Israel cuando comenzó la guerra del Golfo, se entendía muy bien. Durante Argentina, entendía muy bien, estaba pudiendo desde allá. Ante acá.
Y cuando llego a Argentina, a mi secundario, a buscar algo que necesitaba, eh, yendo con unas profesoras, me dicen, unas profesoras que solo me conocían de haberme tenido un año y que conocían por ser parte de la comunidad, capaz alguien de mi familia o cosas así, y me dicen, sí, me enteré, me llamaron para contarme lo de tus tíos. Y gente que era capaz lejana a mí se enteró de una forma en la que personalmente lo llamaron para eso. Y ahí entiendo yo un poco también cómo se vivió acá, cómo lo vivió mi hermano, cómo lo vivió mi mamá, la cantidad de gente preocupada por mí, pero también enterándose de la situación. Y creo que eso es lo que a mí como me lleva al mayor contraste. Yo ya estaba en el Majón, que es un campus que tiene habitaciones, duchas, tiene un campo como canchas de fútbol o de básquet o lugares abiertos en los que podíamos estar, con un montón de seguridad y con refugios. Entonces que si yo quería estar al aire libre también podía hacerlo. Pero yo no estaba viviendo realmente en la sociedad en ese momento, estábamos como en una burbuja. Entonces, cuando vuelvo, entiendo también toda la preocupación que hubo de la gente que me conocía, pero que no entendían en dónde estaba yo. Em, y nada, creo que acá en Argentina se vivió de una forma muy fuerte, que es muy difícil tener eh, la impotencia de no poder hacer nada, de no saber cómo ayudar. Creo que ya se están encontrando, así como lo que hizo Vale, muchas formas de poder ayudar o de poder aportar, y creo que también como cada uno tiene una parte de su lucha en eso. Eh, y yo creo que volver a Argentina a mí también me hizo entender un montón de cosas, capaz también por los procesos de duelo que llevaban más de 7 días que yo podía vivir ahí, me hicieron entender muchas cosas de también todo lo que yo había vivido. Gracias, Sol, de nuevo. Si te parece, vamos a hacer todas las preguntas que tenía para vos. Voy a traer de vuelta a los demás disertantes, así los puede ver todo el mundo. Y voy a leer algunas de las preguntas que, bueno, la gente estuvo mandando. Desde ya todavía está la oportunidad de mandar preguntas, si quieren. Ahí creo que están todos. Y tenemos un par de preguntas en primer lugar para Moshe. Eh, Moshe, algo que llamó la atención en tu relato fue, bueno, hablar de la cercanía que tiene tu kibutz, Nir Yitzhak, que es, por cierto, al lado de Jolit, donde vivían los tíos de Sol. Hay como un trío de kibutzim, Jolit, Sufá, Nir Yitzhak. Cuando yo vivía en Jolit, pasaba por Nir Yitzhak todo el tiempo en el colectivo, porque creo que era el 11, el único colectivo que te deja ahí. Eh, y acá preguntan por tus contactos con la gente de Gaza cuando se podía. Entiendo que tiene que ver con esta distinción que muchas veces buscamos hacer, que hacemos entre la población de Gaza y la agrupación terrorista Hamas. ¿Y cómo fue tu contacto? Si tuviste contacto con gente que busca la paz, que podríamos llamar progresista dentro de la franja de Gaza, y cómo pensás que es ese vínculo entre la población de Gaza y Hamas. Ojo, estás muteado, ¿eh? Ahí te mando si te puedes mutear. Ok. En- Enseguida voy a responder al tema de la gente de Gaza, pero el muy emocionante relato que acá hizo Sol, especialmente para aquellos que conocimos a Ronit y a Roland. Eh, Ronit justamente había completado últimamente su tesis para el doctorado sobre el tema de la dictadura en la Argentina, y más específicamente lo que ella había abordado es la actitud de los artistas
durante la época del gobierno militar. Y si es que había un común denominador entre las obras, las expresiones, se puede decir si las hubo, del arte argentino en aquella época. Y realmente es una gran pérdida, como mencionabas, Jolit y Nir Ishaq son kibutzim muy cercanos, había relaciones de hermandad, no solamente con Ronit. Roland, aparte de las funciones que desempeñó en su kibutz, fue durante muchos años actor de teatro y lo vimos también actuar en nuestro kibutz. De modo que eh, el relato de Sol realmente me toca muy de cerca. Eh, eh, y hasta el día de hoy es difícil concebir cómo gente a la cual vimos inclusive unos días antes, porque nos cruzábamos. eh, Otro compañero de Jolit que también fue asesinado, Avi Corín, pocos días, quizás de esa misma semana, lo habíamos visto, nos habíamos cruzado en el kibutz. Y de pronto ya no está con nosotros y todo eso es una situación muy difícil de asimilar. Y en relación al tema de Gaza, es un tema de muchísima complejidad, porque no todos es, claro, no se puede generalizar y decir que toda la población de Gaza es Hamas o es la Jihad, pero hay una incidencia masiva. Hace un instante hablábamos de la dictadura en la Argentina, de los ecos, la represión que hubo en el arte y en la cultura. Y en Gaza el clima de represión es total y es muy difícil, por lo menos ahora, quizás en el futuro sea posible delinear un cuadro más preciso, pero es difícil definir si el hecho de que, por ejemplo, en prácticamente todas las casas en las cuales el Ejército de Defensa de Israel en este momento está allí, batalla y entra en viviendas en búsqueda de armas, de terroristas. Prácticamente en todos los lugares se encuentran armas, se encuentran visiles. Desde las secciones de la UNRWA, que es la sección de las Naciones Unidas encargada de la alimentación supuestamente en casa, hasta en escuelas, jardines de infantes y casas particulares. Y entonces surge la pregunta, ¿todo esto responde a una identificación ideológica espontánea de gran parte de la población o es parte de la represión generalizada o es una conjunción de ambos elementos a los cuales hay que agregar la educación, ¿no? Tendría que darle otro nombre, que es la administración dogmática de la niñez desde sus inicios, desde que los niños nacen y la forma en que crecen, en la cual viven alimentados del odio a Israel. Superar ese odio cuando es un odio de carácter étnico, religioso, o sea que no tiene solamente su foco territorial, que sería un conflicto político que se puede dirimir en modalidades diplomáticas o con intervención internacional, se hace más difícil. Y cada vez toda esta complejidad va en incremento, porque no es solamente la población de Gaza, no es solamente la franja de Gaza. Vemos lo que está pasando con los hutíes desde el Yemen, lo que está pasando ahora. Hay un gran temor ante la posibilidad de un estallido bélico en la zona norte con el Hezbollah.
O sea, todo esto responde a una estrategia de la República Islámica de Irán, quiere decir que excede el punto concreto, puntual de la población de Gaza. Gracias, Moshe. Tenemos acá una pregunta. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Ah, no te interrumpí, ¿no? Sí, había terminado. Cualquier cosa avisa. Eh, Tenemos una pregunta en realidad que puede servir para cualquiera de los tres, quien quiera o quienes quieran tomarla, que es, bueno, hay una identificación acá en este panel con ser sionista, con ser de izquierda, identidades que antes eran mucho más comunes tal vez y que hoy requieren cierto tipo de justificación. O hay algo de incomodidad en cómo intervienen esas dos identidades entre sí por cómo se vienen dando los últimos años o décadas de la dinámica política. Y una pregunta que surge es cómo dialogar con la izquierda antisionista, viniendo del lugar de donde viene cada uno de ustedes, para quien quiera tomarla. Yo puedo empezar a tomarla. En una de las entrevistas que te hicieron, Kevin, en los medios a partir del 7 de octubre, vos dijiste que entender el conflicto y entender lo que estaba sucediendo en Medio Oriente no es algo lineal. Yo creo que mi identidad judía, sionista, izquierda, no necesariamente tiene que ir de la mano con las organizaciones que existen en Argentina y cómo se pronuncian ante Israel. Lo cierto es que ser de izquierda es es respetar otras culturas, es estar a favor de los procesos democráticos, es estar a favor de los derechos humanos. Y si las organizaciones que existen donde yo vivo no están a favor de esas cuestiones, es porque entonces no deben autoproclamarse de izquierda y los que están equivocados son ellos y no yo, me parece. En mi caso, yo no encuentro mi activismo político en agrupaciones como el Partido Obrero, por ejemplo. Yo, a nivel ideológico, encuentro mi activismo político en Meretz. Me siento identificada con los valores que promueve y siento que también con lo que está sucediendo en este momento, que se da un quiebre a nivel comunitario de ciertas posturas que se repiten, de discursos incluso pro-Israel, para mí también son momentos en los que tenemos que profundizar, en vez de repetir cuestiones, escuchar los testimonios, acercarnos a las personas que tienen otra profundidad intelectual, en vez de seguir apoyando discursos que no suman, sino que agregan más odio. Yo no creo que mis identidades entren en conflicto porque no me sienta representada por agrupaciones a nivel local. Creo que también sumando a lo que decía Vale, porque estoy muy de acuerdo, es un momento muy delicado, es un momento en donde con todo esto nace mucho también a través de la desinformación, la cantidad de videos o la cantidad de entrevistas que se le hacen a gente que no terminan de entender por qué está ahí en las marchas o en manifestaciones pro-Palestina. No es que nosotros no seamos eso, sino que las formas son distintas. Y creo que en un momento tan delicado y de tanta desinformación y de tanta gente que capaz necesita salir a luchar por una causa que no termina de comprender, es momento también de cuidarnos un poco a nosotros, de entender que hay discursos de odio que no suman, que no nos hacen bien. Y que muchas veces exponernos a eso también nos lastima a nosotros. Entonces, yo creo que la forma es intentar con la gente que está dispuesta a escuchar, así como nosotros tenemos que también estar abiertos a escuchar del otro lado e intentar llegar a un punto. Pero yo creo que en organizaciones que ya han mostrado desinterés en escucharnos,
no hay forma, que creo que la forma es esto, haciendo estos paneles y haciendo un montón de cosas, intentando que lleguen por fuera de la comunidad para también poder generar otros espacios, otros canales de diálogo. Gracias a las dos. Sí, también Perdón. sostengo como acá, como mis compañeras panelistas, que estamos frente a una crisis de ambos conceptos, tanto el de la izquierda como del sionismo. Y entonces, eh, así como no debemos aceptar a aquellos que tratan de monopolizar al judaísmo catalogándolo desde un prisma religioso ultraortodoxo, o el sionismo como una modalidad nacionalista expansionista. Por ejemplo, ahora hay corrientes que todavía estando Israel en guerra y hay soldados que están cayendo en Gaza, están hablando de colonizar nuevamente, de anexar nuevamente la Franja de Gaza, y como si fuera en nombre del sionismo. Entonces, debemos rechazar ese tipo de concepciones, como también debemos rechazar de plano aquellas concepciones de izquierda que tienen que ver más que con la esencia o la vocación humanista de la izquierda histórica, tienen que ver con lo que podríamos denominar el neocampismo. El neocampismo es una ubicación retrógrada, que significa de que mucha gente todavía se apega, por ejemplo, a Rusia, que ya, a pesar de que la URSS ya cayó, no existe, y a mí en la época existía, no era ninguna santidad, pero son prorrusos o pro-chinos o pro-norcoreanos, porque esa es su forma, lo consideran como una antítesis del Estados Unidos o del Occidente, y entonces justifican aberraciones como es la invasión a Ucrania, o como es los crímenes genocidas cometidos por el Hamas y la Yihad Islámica en la guerra que estamos comentando. Entonces, en definitiva, me parece que esta dicotomía o este divorcio entre izquierda y sionismo tiene que ver también con la tergiversación y la malversación de los sentidos primigenios de estas ideas. Muchas gracias entonces a las tres. Moshe, tengo una pregunta, algunas preguntas para vos que podemos nuclear en una o dos, que tiene que ver con la percepción en la sociedad israelí sobre lo que está pasando. Si es consciente el israelí promedio de lo que está pasando en Gaza a través de medios de comunicación locales, si crees que hay un problema frente a lo que pasó el 7 de octubre, de empatizar también con las víctimas civiles, que las hay del lado gazatí. Y si tenés alguna postura, creo que un poco ya lo diste a entender, pero si querés profundizar sobre lo que trasciende sobre las negociaciones por el cese al fuego, y qué pensás sobre lo que podría llegar a ser términos de aceptación del cese al fuego, o cómo te imaginás terminando esta guerra. La trascendencia de lo que está sucediendo en Gaza ciertamente es menor dentro de la prensa y del conocimiento público general en Israel, y esto se debe eh, justamente a la intensidad de las batallas y del hecho de que soldados israelíes caen y hay muchísimos heridos también. La guerra prosigue, y como decíamos, de una u otra manera, todos todavía estamos inmersos en lo sucedido el 7 de octubre. Pero por otro lado también tiene que ver con el hecho de la falta de sensibilidad total del propio Hamas, porque Hamas, más allá de ser el agresor de Israel, Hamas es organismo gobernante
de Gaza, pero que se ha desprendido de esa responsabilidad. O sea, daría la sensación de que la muerte, el hambre, las posibles epidemias que se pueden desarrollar a partir de esta guerra y de todo el drama que está sucediendo es algo que no le toca al Hamás mismo. O sea, el Hamás mismo expresa su preocupación solamente por sus milicianos y no por la civilidad. Y entonces eso produce también un decrecimiento de parte de la empatía que podía tener por lo menos cierta parte de la opinión pública de Israel con lo que está sucediendo allí. Y en relación a lo que está pasando en las últimas horas, se está hablando nuevamente de la posibilidad del rescate de la libertad de los secuestrados. Como no son relaciones bilaterales, entonces acá hay mucho teléfono roto porque todo se produce a través de intermediario, y todo esto también tarda mucho, y aparte de tardar mucho, nunca se sabe si el intermediario realmente manifiesta lo que el bando contrario o el interpelado expresa, o manifiesta su propia opinión. Eh, por ejemplo, Qatar es uno de los auspiciantes de Hamas, y a su vez actúa ahora como intermediario. Entonces quiere decir que no está limpio de intereses como para manejar este tipo de negociación. O sea que, como ustedes ven, es un tejido muy, muy complicado, y mientras tanto, por eso yo creo, insisto, que la meta principal es la libertad inmediata y total de los secuestrados, porque corren peligro sus vidas. Cada minuto que pasa, especialmente sabiendo las condiciones de higiene, de falta de alimentación, las violaciones que se suceden con los prisioneros ahí, eh, 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 realmente es un motivo de angustia, que yo creo que no es solamente angustia de los familiares, de los conocidos, de los amigos, de la gente que está en Gaza, sino que es algo que atañe al conjunto de la sociedad israelí. Si no van a ser liberados, Israel no va a lograr la libertad de estos cautivos, no va a haber ningún triunfo eh, posible. Va a ser eh, una derrota moral que va a afectar inclusive a las futuras generaciones. Muchas gracias y ya tenemos que ir cerrando, así que lamento que algunas de las preguntas no las vamos a poder leer, pero para quienes preguntan, esto va a quedar en el canal de YouTube de Innovación. Podemos también mandarles un link a quienes se anotaron y no pudieron conectarse, así que si ustedes se anotaron, van a recibir también el link. Pero antes de cerrar, quería pedirles y agradeciendo de nuevo a nuestros tres expositores, Moshe, que es súper tarde, Sol y Valeria, que están de vacaciones. Eh, Cada uno se hizo su tiempo para poder estar con nosotros. Si quieren compartir algún deseo breve, hicimos una reflexión tal vez un poco desesperanzadora por momentos de los últimos 4 meses que fueron difíciles para todos. ¿Quieren expresar algún deseo para lo que se viene en este contexto de guerra y de incertidumbre? Yo justamente salgo de este encuentro eh, con esperanzas renovadas, y regresando un poquito a lo que señalamos al comienzo del evento, el hecho que acá nosotros representamos distintas generaciones
de un mismo movimiento juvenil, educativo, político, el Ayomén Atzair, que pasó profundas crisis a lo largo de la historia, un movimiento que pasó guerras en Europa, que sobrevivió y ofreció resistencia durante el Holocausto, que tuvo compañeros caídos a lo largo de todas las guerras que tuvo Israel y que de todos modos siempre supo mantener altas sus banderas de fidelidad al pueblo judío y también al, digamos así, a la lucha por un mundo más justo y un mundo mejor. Y este común denominador que tenemos las generaciones participantes de este panel me llena de gran orgullo. Mi deseo Sol, sería, uy, sí, perdón. que podamos encontrarnos en más espacios para celebrar en vez de tener que lamentar. Yo pido por el pronto retorno de todas las personas secuestradas y para mí es como un espacio cómodo reencontrarme con personas del ATNUA, pero también celebro que estemos en un Zoom donde se acerquen otras personas con las que quizás no tenemos los mismos recorridos comunitarios, pero necesitamos escuchar las mismas palabras o necesitamos como este refugio de profundidad intelectual o de profundización y que solo profundizando en estos temas vamos a poder encontrar algunas respuestas para no repetir discursos que son chatos y vacíos de contenido. Así que agradezco que se armen estas conversaciones. Sí, de acuerdo con lo que ambos dijeron. Creo que repetir que el mayor deseo es el retorno de todos los secuestrados, eh, y también poder seguir generando estos espacios que puedan llevar algún tipo de nuevo diálogo que, que permita también cambiar un poco la mirada que hay en este momento en el mundo, y que podamos eso, seguir teniendo espacios que generen una contra a eso, no dejarnos estar, y obviamente que el movimiento también esté presente en todo eso. Bueno, muchísimas gracias de nuevo de parte de las organizaciones que convocamos a esta actividad, Meretz Argentina, Ayom El Atzair, Tabta Usina Cultural y el periódico Nueva Sion. Les agradecemos a nuestros panelistas y a todos los que se conectaron desde distintos países, algunos de ellos porque es muy tarde, y les agradecemos por acompañarnos en este espacio que nos parecía necesario a 4 meses de ese fatídico 7 de octubre, a 4 meses de esta guerra que nadie quería, salvo jamás, pero donde nos encontramos. Y quisimos traer estas 3 experiencias diferentes, la de Moshe, la de Valeria, la de Sol, y como han visto, cada uno vivió el 7 de octubre de una manera diferente y los 4 meses que les siguieron, y seguiremos trabajando para buscar encontrarle palabras a esto que es justamente difícil caracterizar y difícil de vivir. Y bueno, les agradecemos por acompañarnos a lo largo de todas estas actividades y seguiremos reclamando por la recuperación de los secuestrados y también una palabra que hoy cuesta pensar, pero para cuando sea el momento, la paz y la convivencia en la región, como siempre. Muchísimas gracias y buenas noches, buenas tardes, donde estén, y muchas gracias de nuevo.